Con un saludo afectuoso le damos la bienvenida a la segunda conferencia de avances de la biofísica, bioingeniería y bioinformática Santiago de Cuba, noviembre de 2021, auspiciada por el Centro de Biofísica Médica. Esta contribución presenta la clasificación del llanto en neonatos utilizando una red neuronal artificial con parámetros acústicos cuantitativos, del autor ingeniero Guillermo Javier Benítez Laborí, con la tutoría del profesor titular, doctor en ciencia Daniel Isaac Escobedo BC. Neonato es el recién nacido desde el momento del nacimiento hasta completar 28 días después del parto. Esta contribución centra su atención en el campo de las redes neuronales artificiales, RNA, y específicamente supervisadas. Busca que a través de estas redes se pueda discriminar entre un recién nacido sano y uno patológico a partir de su llanto en el periodo neonatal. El objetivo del trabajo es implementar una RNA supervisada backpropagation para clasificar el llanto en neonatos con hipoxia a partir de parámetros acústicos. Se aprecia la adaptación que exige el paso de la vida intrauterina a la extrauterina. Se dan cambios fisiológicos que tienen implicaciones en el paso de la vida intrauterina a la extrauterina, que determinan las características del recién nacido normal y de aquellos que nacen con alguna patología. Durante las primeras horas de vida hay cambios importantes en la adaptación del neonato al medio extrauterino. Requiere una adaptación de los órganos y sistemas que incluye la reorganización de diversos sistemas enzimáticos y el inicio funcional de diferentes mecanismos que en el útero eran asumidos por la madre. El más importante cambio es iniciar su respiración, donde hay variaciones de la frecuencia de la misma. Subsiguientemente debe regular su propia temperatura, alimentación y desarrollar la habilidad de combatir las infecciones. También hay variaciones de su frecuencia cardíaca, estado de alerta y actividad motora. Cambios indispensables desde el nacimiento para sobrevivir en el medio extrauterino. Según lo anterior, prima la idea de la correlación del llanto con el desarrollo del niño, por lo cual, a partir del llanto, se puede estimar usando un conjunto de parámetros la presencia de algún estado patológico, como por ejemplo la hipoxia o alguna patología relacionada con esta. Por todo lo antes expuesto, el objetivo de nuestro trabajo es implementar una RNA supervisada backpropagation para clasificar el llanto en neonatos con hipoxia a partir de parámetros acústicos. Desde hace varias décadas se viene incursionando en el tema del llanto infantil mediante equipos o grupos multidisciplinarios en la península escandinava, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, México y Cuba, entre otros. Estos equipos llevaron a cabo importantes estudios del llanto provocado ante estímulo de dolor de niños con asfixia y daño cerebral y sus características acústicas y perceptuales. Además, contribuciones de estudio de llanto usando RNA y otros algoritmos, por ejemplo, sobre la extracción de coeficientes sextales de frecuencia MEL, MFCC, de llanto para la clasificación usando redes feedforward, entre otros. Desde entonces, el grupo de procesamiento de voz de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oriente de Cuba tiene un cúmulo importante de investigaciones sobre el llanto infantil con muestras de diferentes tipos de hipoxia, usando de forma experimental y con un carácter de aproximación las RNA, entre otros algoritmos. Otras contribuciones en esta universidad sobre el estudio del llanto son una tesis de maestría, Gámez de la Rosa 2013, y dos tesis de pregrado, Monteagudo 2017 y Benales 2018. A partir de procedimientos relacionados con un conjunto importante de propiedades de las RNA, se logran distintas funcionalidades en dependencia de la complejidad del problema.
Estas propiedades son la arquitectura o topología de una RNA, la regla de aprendizaje o algoritmo de aprendizaje, las funciones de transferencia o de activación, la validación cruzada, entre otras. Todas estas propiedades contribuyen al logro de un modelo de neurona artificial que clasifica a partir de parámetros acústicos presentes y definidos en el llanto de neonatos la presencia o no de los distintos tipos de hipoxia, coincidiendo los resultados de este clasificador artificial con el criterio médico sobre un llanto normal o patológico. El llanto patológico es una forma de comunicación que puede causar curiosidad por ser prolongado el llanto. En este fenómeno se manifiestan transiciones de cantidad y calidad del llanto, indicando que no es normal y puede deberse a daños fisiológicos en diferentes sistemas. En cuanto al llanto provocado ante dolor, podemos decir que los parámetros extraídos del llanto de un neonato y a la inducción del llanto provocado ante dolor, donde la estimulación usada es pellizco en el calcáneo y puntura por vacunación o antibiótico. El llanto provocado ante un estímulo de dolor, desde el punto de vista acústico, consiste en un tiempo o latencia como respuesta a un estímulo para seguidas aparecer una total vocalización, la cual ocurre durante una simple inspiración o constituye una fase expiratoria del llanto, denominada por algunos investigadores unidad de llanto. Con el método de selección de casos se seleccionan grabaciones de llanto de neonatos para entrenar y generalizar con un perceptrón multicapa. Las 11 neuronas de entrada constituyen la matriz de entrada a la RNA. Son definidas a partir de parámetros acústicos para clasificar llanto con sus valores máximos. Se hace uso de un total de 30 casos, 20 señales de llanto en la fase de entrenamiento, 10 de casos con llanto normal y 10 de casos con llanto patológico. En la fase de generalización se usan 10 señales de llanto, 5 de casos con llanto normal y 5 de casos con llanto patológico. Se generaliza también con casos virtuales, siendo el conjunto de estos casos de 10. De estos 5 casos virtuales normales y 5 casos virtuales patológicos. Parámetros acústicos del llanto provocado. Los parámetros acústicos cuantitativos utilizados en este trabajo son parámetros de duración en milisegundos, PUL, primera unidad de llanto, SUL, segunda unidad de llanto, SL, segunda latencia. Parámetros de frecuencia en Hz o ciclo por segundo. La frecuencia fundamental, F0, es la frecuencia a la cual vibran las cuerdas vocales cuando se produce un sonido. La frecuencia del primer formante, F1, de un segmento sonoro es una región de frecuencias de mayor intensidad donde se produce un reforzamiento de frecuencias que coincide con los resonadores vocales. F0 mínimo, valor mínimo de la frecuencia fundamental. F0 max, valor máximo de la frecuencia fundamental. F1 min, valor mínimo del primer formante. F1 más, valor máximo del primer formante. VM F0, valor medio de la frecuencia fundamental. VM F1, valor medio de la frecuencia del primer formante. Por último, los parámetros de intensidad o amplitud en decibeles. VM PUL, valor medio de la primera unidad de llanto. VM SUL, valor medio de la segunda unidad de llanto. Una correcta arquitectura topología de RNA, es decir, la organización del conjunto de neuronas artificiales que forman el modelo. Esta organización comprende la distribución espacial de las mismas y los enlaces entre ellas. Por consiguiente, la cantidad de neuronas artificiales presentes en la capa de entrada y el número de capas ocultas, contemplando el número de neuronas artificiales en ellas donde se realiza el cómputo, va a definir el buen diseño de la arquitectura de red. Por ende, la envergadura del problema a resolver define la arquitectura de red que se necesita. Debe evitarse la aparición de sobreajuste o sobreentrenamiento, lo cual degrada considerablemente la capacidad de generalización de la RNA. Otros aspectos claves son las funciones de activación o transferencia de datos que propician el flujo de la información
entre las capas del modelo en dependencia del intervalo de acotación con que opera cada función, que de conjunto con el algoritmo o regla de aprendizaje propicia que la RNA sea entrenada correctamente y con ello se pueda generalizar. Un aspecto clave es la evaluación del aprendizaje de la red, lo que precisa de técnicas de validación cruzada, es decir, entrenando y validando a la red simultáneamente para detectar un punto óptimo de aprendizaje. Los procesos de validación cruzada son ampliamente utilizados en el desarrollo de redes supervisadas, como por ejemplo la red perceptrón multicapa. Otras propiedades a considerar son el error cuadrático medio y el número de iteraciones, las cuales indican cuándo detener el entrenamiento de la red para evitar un sobreaprendizaje y una incorrecta generalización de la misma, que conlleva a una memorización de patrones durante la etapa de aprendizaje y no proporciona una respuesta correcta ante individuos no presentados en la etapa de entrenamiento. Por último, las particularidades referidas a valores mínimos y máximos, acotar en el intervalo entre -1 y 1, dividir en muestras representativas, definir el entrenamiento de la red de forma aleatoria, definir el entrenamiento de la red en un mismo orden de entrada ascendente que establecen conexiones con la validación cruzada y con ellas se logran distintos resultados en el entrenamiento. Por su importancia, la generalización es vital y se precisa que exista una convergencia adecuada entre, por ejemplo, el criterio médico sobre cada caso en particular y las salidas que aporta la red cuando se generaliza con ella. Debe haber un número de aciertos de la red que confluya a las salidas deseadas target, que no es más que un resultado en correspondencia con el criterio médico. Referirse a salidas deseadas enmarca que el tipo de RNA tiene la cualidad de ser una red supervisada. Algoritmos supervisados o predictivos predicen un dato conjunto de ellos desconocido a priori a partir de otros conocidos. Perceptrón multicapas. El perceptrón multicapas es un algoritmo matemático de clasificación, de representación de funciones booleanas. Potencia la resolución de problemas prácticos y complejos. Se compone de algunas reglas de aprendizaje en el modelo que comprueba automáticamente los pesos sinápticos que clasifican un conjunto de patrones a partir de un conjunto de ejemplos deseados target. Con 3 capas, una oculta, es posible que se obtenga un buen diseño de arquitectura de red debido a que es capaz de representar complejos mappings y abordar problemas de clasificación de gran envergadura. Aproxima hasta el nivel deseado cualquier función continua en un intervalo. Ante todo, el perceptrón multicapas con 4 capas, 2 ocultas, tiene un único límite, el número de nodos, neuronas empleados con este diseño. En ocasiones se obtienen resultados de generalización más eficientes. Con la metodología utilizada, la topología y funcionalidades de la RNA supervisada BP que se establece clasifica el llanto provocado ante dolor en neonatos con hipoxia a partir de parámetros acústicos de ese llanto. En este trabajo se obtiene un resultado cualitativamente superior a diferencia del de Torres y otros, donde no se logra una optimización de las funcionalidades de la fase de entrenamiento. La contribución de Torres precede a esta investigación. En cambio, la presente investigación perfeccionó las configuraciones de las particularidades de estos modelos. El uso de la función de activación tangente simoidal contribuyó a la generalización correcta de la RNA, pues cuenta con un intervalo más amplio que la función usada en el trabajo de Torres y otros. En la contribución que se presenta, se obtiene un punto óptimo de aprendizaje gracias a la parada temprana, ya que es usada la validación cruzada. La regla de aprendizaje de este trabajo, LM, converge más rápidamente a la solución. Además, fueron formalizadas las demás propiedades expuestas en este trabajo. En cuanto al número de casos a estudiar, en el trabajo actual se usan 30 señales acústicas de llanto de neonatos para toda la experimentación, además de casos virtuales, y en Torres y otros solo se utilizan 17. Hay que resaltar que el clasificador obtenido se valida con pruebas diagnósticas. Por consiguiente, de un conjunto de pruebas realizadas, una dio el mejor % de clasificación normal patológico. La RNA generaliza con una sensibilidad casos identificados en la prueba, que son verdaderos patológicos de 80%. La especificidad casos identificados en la prueba, que son verdaderos normales de 100%. En un orden satisfactorio, es decir,
la red ha generalizado correctamente, con una precisión por ciento de todos los resultados correctos en las pruebas de 90%. Significa que se está en condiciones de enriquecer este clasificador con la implementación de un software con interacción con bases de datos de llantos de neonatos con hipoxia. Es importante indicar que la calidad de las salidas del clasificador es evaluada también con intervalos de clasificación, entre estos el índice de anormalidad y ANOR de Escobedo, en el cual si la salida binaria de la red es mayor o igual a 0 y menor o igual a 0.20, el caso es normal, y si el valor de dicha salida binaria de la red es mayor o igual a 0.21 y menor o igual a 1, el caso es. Podemos llegar a la conclusión que el proceso de clasificación del llanto en neonatos revela las potencialidades de estos algoritmos. Manifiesta que las RNA son modelos computacionales que se basan en el aprendizaje a través de la experiencia, con la consiguiente extracción del conocimiento a partir de la misma. Desde estas reflexiones podemos contemplar el uso de esos modelos matemáticos con la pretensión de apoyar a los médicos, teniendo en cuenta que las salidas de la red son prácticamente coincidentes con el criterio médico emitido sobre cada caso. Se sustenta la idea de contribuir al desarrollo futuro de una herramienta computacional a estos efectos o dispositivo de ayuda. Muchas gracias por su atención. Espero que este trabajo le haya servido sobre el estudio de las RNA, redes neuronales artificiales. Cualquier sugerencia me pueden escribir al correo gjblmabc@gmail.com. Sin más, saludos.